¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde podría llegar una madre en su dolor, su desesperación y su ira? En el vasto y dramático mundo de la mitología griega, pocas figuras generan tanta fascinación y controversia como Medea. Una reina cuya historia es tanto un himno al amor desbordado como un grito de venganza que trascendió los siglos. Su nombre evoca imágenes de traición, pasión y muerte, pero también de inteligencia, poder y una fuerza emocional tan intensa que incluso los dioses temblaron ante su furia. Medea no fue solo una mujer herida, fue una hechicera, una guerrera, una madre y una asesina. Nacida en la lejana tierra de Colquide, actual Georgia, Medea era hija del rey Eetes y nieta de Helios, el dios del sol. Criada entre magia y misterio, desde joven mostró habilidades sobrenaturales, siendo una de las pocas capaces de dominar las artes oscuras de la brujería y la alquimia. Pero fue su encuentro con Jasón, líder de los argonautas, lo que cambiaría para siempre el curso de su vida y el de muchos otros. Jasón llegó a Colquide en busca del vellocino de oro, un objeto legendario que otorgaba poder divino a quien lo poseyera. Para obtenerlo, debía cumplir una serie de pruebas impuestas por su padre, el rey Eetes. Fue entonces cuando Afrodita, por orden de Hera, hizo que Medea se enamorara profundamente de Jasón. Ella, movida por un amor apasionado y ciego, decidió ayudarlo a superar los desafíos mortales, domar toros de respiración ardiente, sembrar dientes de dragón y derrotar a guerreros nacidos de la tierra. Todo esto lo logró gracias a sus conocimientos mágicos y a su valentía sin límites. Pero, tras conseguir el vellocino de oro, Jasón y Medea no pudieron quedarse en Colquide. Perseguidos por el rey Eetes, huyeron juntos llevándose consigo al hermano de Medea, Apsirto. En un acto de crueldad calculada, Medea mató a su propio hermano durante la fuga y lo desmembró para retrasar a su padre, quien tuvo que detenerse a recoger los restos de su hijo. Este episodio ya da una pista del carácter extremo de Medea, capaz de cualquier cosa por amor y por supervivencia. Tras años de exilio y aventuras juntos, Jasón y Medea llegaron a Corinto, donde formaron una familia y tuvieron hijos. Todo parecía haber merecido la pena. Habían dejado atrás reinos, muertes y maldiciones por una vida nueva. Sin embargo, el destino aún guardaba un giro oscuro que convertiría a Medea en uno de los personajes más inolvidables de la literatura antigua. Años después de establecerse en Corinto, Jasón cometió un error imperdonable. Decidió abandonar a Medea para casarse con Glauce, la hija del rey Creonte. No fue solo una decisión romántica, sino una jugada política. Jasón buscaba estabilidad y poder, creyendo que este nuevo matrimonio elevaría su posición social, pero subestimó completamente a la mujer que había amado, protegido y traicionado. Cuando Medea descubrió la noticia, su dolor se transformó rápidamente en ira. La traición no solo era personal, sino que la dejaba vulnerable. Como extranjera en una tierra ajena, sin familia ni protección legal, estaba expuesta al abandono total. Y lo peor de todo, sus hijos, fruto de ese amor que alguna vez fue tan grande, quedarían igualmente desamparados. Aquí comienza el capítulo más oscuro de su historia. Medea no respondió con lágrimas o ruegos, sino con un plan meticuloso y terrible. Decidió castigar a todos los involucrados, a Jasón, por supuesto, por su infidelidad y ambición, a Glauce, por aceptar convertirse en su rival, y al rey Creonte, por permitir el matrimonio y por ordenar su exilio. Pero lo más impactante y lo que ha generado debate moral durante siglos fue su decisión final, matar a sus propios hijos. ¿Por qué lo hizo? Las respuestas varían según las interpretaciones. Algunos sostienen que fue un acto de venganza pura contra Jasón para hacerle sentir el mismo dolor que ella sentía. Otros argumentan que fue un sacrificio necesario para evitar que sus hijos fueran maltratados o humillados por ser hijos de una mujer extranjera. También hay quienes ven en ese gesto una forma de liberarlos del sufrimiento futuro, aunque sea a través de la muerte. Lo cierto es que Medea preparó un regalo mortal para Glauce, una túnica y una corona envenenadas. Cuando la princesa se las puso, murieron tanto ella como su padre Creonte, quien intentó salvarla. Luego, en un momento de profunda agonía interna, Medea tomó la decisión más atroz, matar a sus dos hijos pequeños con sus propias manos. No hubo redención, no hubo arrepentimiento público, solo una madre que en su desesperación prefirió llevar a sus hijos al más allá antes que dejarlos en manos de quienes los verían como bastardos o traidores. Tras el crimen, se aparece ante Jasón, montada en un carro tirado por serpientes aladas, escapando de la justicia terrenal mientras le muestra los cuerpos sin vida de sus hijos. El mensaje es claro: nadie puede traicionar a Medea y salir indemne. Esta historia,
contada originalmente por Eurípides en su tragedia Medea, 431 a.C., sigue causando escalofríos hoy en día. Es una obra compleja, llena de matices, que explora temas como el papel de la mujer en la sociedad antigua, la locura del amor, la violencia como respuesta a la injusticia y la dualidad entre maternidad y venganza. La historia de Medea no termina con el asesinato de sus hijos. Más bien, ese acto marca un punto de inflexión que ha dado lugar a siglos de interpretaciones, debates y relecturas. Su figura, tan oscura como poderosa, se ha convertido en una especie de espejo cultural. Lo que cada época ve en Medea dice tanto sobre ella como sobre la sociedad que la mira. A lo largo de los siglos, su legado ha trascendido la tragedia griega para convertirse en símbolo de resistencia, locura, feminidad rebelde, maternidad distorsionada e incluso de la lucha contra las opresiones patriarcales. En la antigua Grecia, Eurípides fue quien le dio voz más potente, pero no fue el único en escribir sobre ella. Otros poetas y dramaturgos, como Séneca en Roma, también exploraron su psique, aunque con matices distintos. Mientras Eurípides presenta a una Medea profundamente humana, con emociones complejas y motivaciones comprensibles, aunque extremas, Séneca la retrata como una figura más próxima al mal absoluto, casi demoníaca. Esta dualidad en su representación muestra cómo su personaje puede ser leído desde múltiples perspectivas: víctima, villana, heroína o algo entre todo eso. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Medea es su lucha contra el patriarcado. En una sociedad donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, sin voz política ni autonomía real, Medea se levanta como una fuerza imparable. No solo desafía a los hombres que la traicionan, sino que toma el control de su destino, usando la inteligencia, la magia y la violencia como herramientas de poder. Ella no ruega, no suplica, actúa, y esa actitud, aunque moralmente cuestionable, la convierte en un arquetipo de la mujer que se niega a ser doblegada por las reglas impuestas por otros. Esta lectura ha cobrado especial relevancia en el feminismo moderno, donde Medea ha sido reinterpretada como una mártir de la opresión femenina. Escritoras y pensadoras como Christa Wolf, en su novela Medea, han intentado humanizarla aún más, presentando su historia desde su propia perspectiva. En esta versión, Medea no es solo una madre asesina, sino una mujer abatida por un sistema injusto que le niega derechos, protección y dignidad. El crimen entonces no se justifica, pero se entiende como el colapso final de alguien que ha sido llevado al límite. Otra faceta interesante es su papel como mujer extranjera en una tierra ajena. En la Grecia antigua, ser extranjero era ya una desventaja. Ser mujer y extranjera, una condena social. Medea llega a Corinto como foránea, sin raíces ni apoyo local. Su identidad está siempre en riesgo, su posición inestable. Cuando Jasón decide abandonarla, no solo rompe el vínculo amoroso, sino que la deja completamente desprotegida ante una sociedad que jamás la aceptará del todo. Ese contexto añade una capa adicional de vulnerabilidad a su situación y quizás explique parte de su desesperación. El mito de Medea también ha tenido una presencia constante en el cine y el teatro contemporáneo. Desde adaptaciones clásicas hasta versiones modernas, su historia sigue cautivando. Una de las películas más impactantes basadas en su vida es Medea 1969, dirigida por Pier Paolo Pasolini con María Callas en el papel principal. La elección de una cantante de ópera para interpretar a Medea no es casual. La obra se convierte en una experiencia casi musical, donde el dolor y la furia se expresan con una intensidad pocas veces vista en pantalla. También en series como Hércules, The Legendary Journeys o Xena, Warrior Princess se han hecho referencias indirectas a su historia, integrándola en el universo mitológico más amplio. Pero quizá uno de los usos más sorprendentes de su figura es en el cine latinoamericano y europeo, donde su simbolismo se usa para hablar de traición política, exilio, violencia doméstica y revolución personal. En el ámbito literario, autores como Margaret Atwood, Angela Carter y Asia Guevara han utilizado elementos medeicos en sus obras, especialmente cuando exploran el tema de la mujer marginada que encuentra en la violencia o en la palabra su única forma de respuesta. Incluso en la literatura infantil y juvenil, como en Circe de Madeline Miller, se hace eco de figuras similares, mostrando cómo el mito sigue vivo, adaptándose a nuevas generaciones. Pero quizás una de las preguntas más persistentes sigue siendo esta: ¿cómo podemos sentir empatía hacia una mujer que mata a sus propios hijos? Esta contradicción es precisamente lo que hace a Medea tan poderosa como personaje. No es un arquetipo sencillo de amar o odiar. Es una madre que ama profundamente, pero que también siente que el mundo le ha quitado todo lo que tenía.
En su mente, matar a sus hijos no es solo un acto de venganza, sino una forma extrema de protección. Si no pueden vivir con honor, ¿qué futuro les espera? Y aquí surge otra cuestión clave. ¿Es posible separar el horror de sus acciones del contexto que las originó? Muchas culturas han tenido figuras similares, madres que matan, reinas que traicionan, guerreras que se vuelven contra los suyos. Pero pocas han generado tanta reflexión filosófica y moral como Medea. Ella representa el extremo de una emoción desbordada, el límite entre el amor y el odio, entre la protección y la destrucción. Su legado no solo vive en libros y escenarios, sino en cada mujer que se enfrenta a una traición, a un abandono, a una injusticia. Medea es un recordatorio de lo que ocurre cuando una persona, especialmente una mujer, es llevada al borde, sin tener a dónde correr. Ahora bien, si queremos entender plenamente a Medea, debemos ir más allá de su rol de madre trágica o vengadora. Debemos explorar quién era antes de conocer a Jasón, qué poderes poseía, qué creencias la guiaban y cómo su conexión con la magia y los dioses influyó en sus decisiones. Porque Medea no fue solo una mujer común, fue una hechicera, una elegida de los dioses, una descendiente directa de ellos. Y eso cambia radicalmente la forma en que entendemos su naturaleza. Detrás de la figura de Medea no solo hay una mujer herida y vengativa. Hay una hechicera poderosa, una descendiente de dioses, una mujer que domina fuerzas oscuras y ancestrales. Su conexión con la magia no es un detalle decorativo en su historia, sino un elemento central que define quién es, cómo actúa y por qué sus acciones tienen tanto peso simbólico. En el mundo antiguo, donde lo sobrenatural estaba profundamente entrelazado con la vida cotidiana, Medea representa una manifestación del poder femenino en su forma más pura y aterradora. Hija de Eetes, rey de Colquide, y nieta directa de Helios, el dios solar griego, Medea nació bajo una estrella mágica. Su linaje divino le otorgaba una autoridad y un conocimiento que iban más allá de lo humano. A diferencia de Jasón, cuyo heroísmo dependía de armas y fuerza física, Medea tenía acceso a una sabiduría ancestral transmitida quizás por su padre o por sacerdotisas y druidas de su tierra natal. Era experta en hierbas medicinales y venenos, capaz de sanar tanto como de matar, de rejuvenecer cuerpos envejecidos y de invocar rituales que desafiaban los límites de la naturaleza. Uno de los episodios más significativos de su uso de la magia ocurre cuando ayuda a Jasón a rejuvenecer al anciano rey Esón, padre de Jasón. Según la leyenda, Medea preparó una poción mágica que revitalizó el cuerpo de Esón, extendiendo su vida y devolviéndole la juventud. Este hecho no solo demuestra su dominio sobre la vida y la muerte, sino también su papel como una especie de guardiana del equilibrio natural, alguien que puede alterar el orden establecido si así lo decide. Otro ejemplo impactante es su intervención en la historia de Pelias, el rey que negó a Jasón su derecho al trono de Iolco. Para vengarse, Medea engañó a las hijas de Pelias, convenciéndolas de que podía rejuvenecer a su padre mediante un ritual mágico. Les mostró cómo cortar a un carnero viejo y transformarlo en un cordero joven usando magia para demostrarlo. Las hijas, convencidas, decidieron aplicar el mismo procedimiento a su propio padre, pero Medea no completó el hechizo. Pelias murió destrozado y sin recuperar la juventud, un crimen tan cruel como ingenioso. Este acto, aunque menos conocido que el asesinato de sus hijos, muestra hasta qué punto era capaz de manipular tanto la realidad como la mente humana. Pero, ¿qué nos dice esto sobre ella? Que Medea no solo usaba la magia como herramienta, sino que la integraba en su identidad. Era una mujer que entendía el universo desde una lógica distinta a la de los griegos clásicos, quienes valoraban la razón, la guerra y la política. Ella operaba en un ámbito donde lo emocional, lo espiritual y lo oscuro tenían un lugar igual de importante. Por eso, cuando fue traicionada por Jasón, no recurrió a la espada ni al pleito legal, opciones vedadas a una mujer extranjera, sino a la única arma que poseía, su inteligencia, su conocimiento y su voluntad inquebrantable. Su habilidad para controlar fuerzas invisibles también la separaba de la moral tradicional griega. En la tragedia de Eurípides, Medea no se arrepiente públicamente de sus actos ni ruega por perdón. Al final de la obra, aparece ante Jasón montada en un carro celestial donado por su abuelo Helios, llevando consigo los cuerpos de sus hijos muertos. Esta escena no solo es visualmente impactante, sino que también tiene un profundo simbolismo. Medea no es castigada por los dioses, más bien, parece recibir su apoyo, como si hubiera actuado dentro de un orden cósmico superior que los humanos no pueden comprender del todo. Esta idea ha generado debate durante siglos. ¿Fue Medea simplemente una loca sedienta de sangre, o fue una figura que cumplió con un destino trágico,
guiada por fuerzas mayores que ella misma? La respuesta probablemente esté en medio. Su uso de la magia no era solo un medio para un fin, era una extensión de su alma, de su conexión con algo más grande que la simple mortalidad. Además, su condición de mujer maga la convertía en un ser peligroso a los ojos de la sociedad griega. En una cultura profundamente patriarcal, las mujeres con poder eran vistas con sospecha e incluso con temor. Medea encarnaba el peor temor de esa sociedad, una mujer que no necesita de ningún hombre para imponer su voluntad, que puede cambiar el destino con una palabra, que puede destruir familias enteras con una sola decisión. Por eso, cuando Medea mata a sus hijos, no lo hace impulsivamente, como una madre enloquecida por el dolor. Lo hace con una fría determinación, consciente de lo que significa cada movimiento. En su monólogo final, admite que sabe que está cometiendo un acto terrible, pero afirma que prefiere causar dolor antes de ser objeto de él. Esa frase resume su filosofía de vida: antes que ser víctima, prefiere ser verdugo. También hay quienes ven en este gesto un acto de resistencia extrema. En una sociedad donde las mujeres no tenían derechos, donde podían ser abandonadas, repudiadas y olvidadas, Medea tomó el control absoluto de su destino y el de los suyos. Si no podía tener amor, familia ni justicia, entonces nadie tendría nada, ni siquiera ella. Este aspecto de su personalidad es crucial para entender por qué su legado sigue vivo. No es solo una historia de traición y venganza. Es una historia sobre el abuso de poder, la opresión de género, la violencia como respuesta a la impotencia y la dualidad entre amor y odio. En Medea confluyen todas estas fuerzas, creando un personaje que trasciende la ficción para convertirse en un mito universal. Pero, ¿realmente existió alguna base histórica para esta figura? Aunque Medea es una criatura de la mitología, algunos historiadores han intentado encontrar rastros de su influencia en culturas antiguas. Hay teorías que vinculan su figura con rituales primitivos de sacrificio maternal, con prácticas chamánicas de sociedades orientales o con figuras femeninas de otras religiones paganas que representaban tanto la fertilidad como la destrucción. Lo cierto es que, ya sea real o ficticia, Medea ha dejado una huella imborrable en la cultura occidental. Cada vez que una mujer se rebela contra una injusticia, cuando una madre toma decisiones extremas por proteger a sus hijos, cuando alguien rompe con las reglas establecidas para seguir su propia verdad, ahí está Medea presente, de alguna manera. Aunque Medea es una figura de la mitología griega, su existencia como personaje legendario no surgió en el vacío. Como muchas otras figuras míticas, su historia probablemente se alimentó de elementos históricos, culturales y simbólicos reales que, a lo largo del tiempo, se fueron fundiendo con la imaginación colectiva para dar forma al arquetipo que hoy conocemos. Existe una base histórica detrás de Medea. No hay evidencia concluyente de que Medea haya sido una persona real, pero sí hay indicios de que su figura pudo estar inspirada en figuras femeninas poderosas de civilizaciones cercanas a Grecia, especialmente en regiones como la Cólquide, actual Georgia, donde se sitúa gran parte de su historia. Esta región era conocida por los griegos antiguos por sus prácticas religiosas misteriosas, su conexión con rituales chamánicos y su riqueza en recursos naturales, incluidas hierbas medicinales y venenos que podrían haber dado lugar a leyendas sobre hechiceras expertas. Algunos historiadores y folcloristas han especulado que Medea podría ser una representación literaria de las sacerdotisas o curanderas de cultos locales cuyo conocimiento médico y ritual las hiciera parecer casi sobrenaturales a los ojos de los extranjeros. En culturas donde las mujeres tenían roles más prominentes en la religión y la medicina, como en algunas sociedades del Cáucaso, estas figuras podían fácilmente convertirse en objetos de fascinación y temor entre los griegos, que vivían en una sociedad profundamente patriarcal. Además, en tiempos antiguos, el uso de plantas psicoactivas y alucinógenas en rituales religiosos era común en muchos cultos mistéricos, como los de Dionisio o Deméter. Las sacerdotisas que participaban en estos rituales eran vistas como intermediarias entre lo humano y lo divino, capaces de predecir el futuro, sanar enfermedades o incluso invocar maldiciones. Es posible que Medea sea una exageración poética de este tipo de figura, una mujer que, por su habilidad para manipular fuerzas ocultas, se convierte en algo más que humana. La historia de Medea también muestra paralelismos con leyendas de otras civilizaciones, lo cual sugiere que su mito pudo haberse nutrido de fuentes compartidas entre distintas culturas mediterráneas y orientales. Por ejemplo, en la mitología fenicia y cananea existe el mito de Baaltis, una diosa madre que, según algunas versiones, mata a sus hijos como parte de un ritual de sacrificio. Aunque este acto tiene un matiz religioso diferente,
refleja una idea recurrente en las culturas antiguas, que las madres pueden sacrificar a sus hijos como forma extrema de devoción, protección o castigo. También hay similitudes con figuras como Lilith, en la tradición mesopotámica y judía, una mujer demonizada por desafiar el orden patriarcal y asociada con la muerte de niños pequeños. Aunque Lilith representa el lado oscuro de la feminidad desde una perspectiva hostil, comparte con Medea ciertos rasgos simbólicos, como el miedo a la mujer independiente, inteligente y peligrosa. En la mitología romana, aunque Séneca dio una versión más oscura de Medea, también hubo influencia de otras figuras, como Proserpina, hija de Ceres y reina del inframundo, cuya transformación de doncella inocente a gobernante implacable puede verse como una evolución similar a la de Medea, de amante apasionada a vengadora sin piedad. Con el paso de los siglos, la imagen de Medea fue reinterpretada por distintas civilizaciones, adaptándose a los valores y temores de cada época. En la Roma imperial, donde la familia y el honor eran pilares fundamentales de la vida social, la visión de Medea se endureció. Autores como Séneca la presentaron como una figura más cercana a la locura y al mal absoluto, enfatizando su naturaleza extranjera y salvaje. En esta época, se usaba su historia como advertencia moral: no confíes en las mujeres extranjeras, decían entre líneas. Durante la Edad Media, cuando la Iglesia dominaba la narrativa cultural, Medea fue relegada a un segundo plano. Su historia no encajaba bien con los ideales cristianos de perdón, sumisión femenina y redención. Sin embargo, en textos islámicos y persas, donde se mantenía viva la tradición griega clásica, su figura seguía siendo estudiada y analizada, aunque con menos énfasis dramático. En el Renacimiento, con el resurgimiento del interés por la cultura clásica, Medea volvió a cobrar relevancia. Escritores como William Shakespeare y Christopher Marlowe tomaron elementos de su personalidad para crear personajes femeninos complejos y peligrosos como Lady Macbeth o Helena de Troya. Estas figuras mostraban que una mujer podía tener ambición, inteligencia y voluntad de poder, aunque eso la convirtiera en villana ante los ojos de la sociedad. En el romanticismo, Medea fue reinterpretada como una heroína trágica, una mujer cuya pasión y furia eran el resultado de un mundo injusto que la marginaba. Escritores como Goethe y Heine exploraron su dualidad entre amor y odio, entre maternidad y venganza, viendo en ella una expresión de lo sublime y lo terrible. En el siglo XX y XXI, su legado ha sido retomado por movimientos feministas, teóricos de la violencia doméstica y creadores de cine y literatura contemporánea. Ahora se habla de Medea no solo como una asesina, sino como una víctima de traición, racismo cultural y opresión de género. Su historia se usa para discutir temas como el abandono parental, el control emocional y la resistencia femenina ante sistemas represivos. ¿Qué nos dice todo esto sobre Medea? Su historia no es solo una tragedia griega antigua, sino una narrativa viva que sigue evolucionando. Medea es un espejo que refleja cómo cada sociedad entiende el amor, la traición, la violencia, la maternidad y el poder femenino. Ella no cambia. Somos nosotros quienes la miramos con nuevos ojos, encontrando en ella nuevas formas de empatizar, de horrorizarnos y de entendernos. Detrás de la figura de Medea no solo hay una mujer vengativa, sino una mente compleja que enfrenta emociones extremas: amor traicionado, orgullo herido, dolor profundo y desesperación absoluta. Su psicología no es la de una loca irracional, sino la de alguien que ha sido llevada al límite por un sistema que la marginó, un hombre que la abandonó y una sociedad que la rechazaba. El acto de matar a sus hijos no fue impulsivo, fue una decisión consciente, cargada de significado. Para Medea, sus hijos eran tanto una extensión de su ser como un recordatorio de su amor perdido con Jasón. Al eliminarlos del mundo, no solo castigaba a su exmarido, sino que aseguraba que nada quedara de ella en una tierra hostil. Su acto, aunque inhumano, puede verse como el último ejercicio de control en una vida llena de opresión. La pregunta no es si estaba loca, sino si alguna vez tuvo otra opción. El acto de Medea al matar a sus hijos sigue siendo uno de los momentos más impactantes y moralmente ambiguos en la historia de la literatura antigua. Para muchos es un crimen imperdonable, para otros, una tragedia inevitable. Pero lo que nadie puede negar es que fue una decisión profundamente consciente, cargada de significados psicológicos, emocionales y simbólicos. Desde el punto de vista psicológico, Medea representa el colapso total de una mujer que pierde todo: su amor, su hogar, su estatus y su identidad como madre. En ese proceso, no solo se ve traicionada por Jasón, sino también rechazada por la sociedad de Corinto, que la ve como una extranjera peligrosa e impredecible. En este contexto,
la muerte de sus hijos no es solo un acto de venganza, sino también una forma extrema de afirmar su control sobre su propia vida y la de quienes ama. Algunos estudiosos han comparado su estado mental con el de alguien que atraviesa una profunda crisis psicótica o depresiva, donde el dolor emocional supera cualquier instinto racional o maternal. Sin embargo, esto no explica completamente la frialdad con la que toma la decisión. A diferencia de alguien que actúa sin saber lo que hace, Medea reflexiona antes de matar a sus hijos, sopesa las consecuencias y asume plena responsabilidad. Esto sugiere que no actuó por locura, sino por convicción. Otra interpretación sostiene que Medea mató a sus hijos para evitar que fueran humillados o perseguidos en el futuro, como hijos de una mujer extranjera y acusada de crímenes terribles. Su vida en Corinto habría sido marcada por el rechazo, la violencia y la exclusión social. Para ella, tal vez la muerte era preferible a una vida de sufrimiento constante. Esta idea, aunque difícil de aceptar, refleja una lógica trágica. Si el mundo no les ofrece justicia ni protección, ¿qué valor tiene la vida? También hay quienes ven en ese gesto una forma de castigo divino contra Jasón, una manera de hacerle sentir el mismo dolor que ella sintió al ser abandonada. Al quitarle a sus hijos, le niega la posibilidad de tener descendencia legítima, borrando su linaje y asegurándose de que jamás pueda reconstruir una familia. Es una venganza absoluta, fría y calculada, que demuestra hasta qué punto el amor puede convertirse en odio cuando es traicionado. Pero, ¿puede haber alguna redención para una madre que mata a sus hijos? Esa pregunta no tiene respuesta simple. Lo que sí sabemos es que Medea no es un monstruo plano. Es una mujer compleja, inteligente, poderosa y profundamente herida. Su historia nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros si fuéramos llevados al límite, si todo nos fuera arrebatado y si ninguna puerta quedara abierta ante nosotros. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte para descubrir más relatos impactantes de monarcas que cambiaron el mundo o lo arrastraron al abismo. En Ecos del Trono te espera con nuevas historias reales y verdades que muchos prefieren olvidar. Buenas noches.